Si tus palabras no reflejan lo que tus hechos dicen, pues no va a haber escuincle que te haga caso. Ya el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Un suicidio en México y todos lo ponemos como debajo de la mesa, ¿no? Como que es un tema que no se habla. Digo de él y me dice, oye, tu hermano no está bien, se siente mal, está en el baño. Entonces, pues ya un poco preocupados, llegamos a la fiesta. Él me marca a mí, el último mensaje que deja mi hermano en su celular, que lo recuperamos todavía después de 14 días, porque pues, es evidencia, no se sabe bien el proceso, y pues había dejado un mensaje a las 6:16 de la mañana que decía, nada es real. Cuando me marca el roomie a las 7 de la mañana y me dice algo pasó, pues ya todos tus sentidos se empiezan a alarmar, ¿no? Que creo que te quieres aferrar a que no es cierto. Si una vida no tiene propósito y si una vida no es para ayudar a las demás personas, es una vida bien vacía. Porque Claro. cuando tú estás bien ya no necesitas de alguna manera recaer en este círculo y en estas sustancias. La vida está hecha de conversaciones, simples, complicadas, dolorosas, alegres. Narraciones de personas como tú y como yo, que están logrando lo que parece imposible, que transforman, que hacen magia, y lo que se pensaría simple, con sus propios procesos, se convierte en extraordinario. El día de hoy tengo el gran honor de recibir aquí en mi casa, su casa, a Eduardo del Villar. Un chavo que ha perdido a su hermano por el consumo de los chocongos y lamentablemente se suicidó. Eduardo ha hecho hasta el día de hoy una labor extraordinaria de prevención, información y de compartir su propia historia para que podamos tener más conciencia sobre este tema en decidir si ingerimos sustancias alucinógenas o no. Gracias de verdad, Eduardo, por aceptar esta invitación a este espacio del podcast. Y ya te había yo perseguido desde hace mucho. Por cosas del destino no habíamos podido coincidir, pero te agradezco que hayas aceptado. Encantado de la vida, Sofía, y gracias por la invitación. No, es un placer. Y quisiera primero que nos presentes a Fernando. Sí. ¿Quién es Fernando y cómo era Fernando? Pues sí, para que se den una idea, porque creo que la intro no le llega, creo que al final sí el tabú es un suicidio en México y todos lo ponemos como debajo de la mesa, ¿no? Como que es un tema que no se habla y creo que Fernando es este caso excepcional para decir, oye, mira, esto sale del marco de los suicidas y entonces, ¿por qué no estamos hablando de este tema y las causas? Porque hoy en día el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Wow. Entonces, sí, ¿qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad? Un poco mi hermano, la verdad es que tuvimos una niñez increíble, mucho amor, mucho cariño, una familia muy unida. Tiene sus amigos de toda la vida, estuvo en una escuela, pues, la verdad, donde fuimos bastante felices durante toda nuestra pubertad primaria, secundaria. Se gradúa él con una cosa que se llama Integromo, que te tiene que escoger toda la generación para que tú la representes ante la sociedad de alguna manera. Ándale. Este premio, la verdad, es bien importante, que aunque tienes 18 años y medio todavía no sabes bien qué quieres de la vida, este premio no se da todos los años. Este premio tiene que estar de acuerdo absolutamente toda la generación de que sí te lo vas a llevar tú. Wow. Eso quiere decir que no bulleaste a nadie, o sea, que realmente eres una persona íntegra y que tienes los valores formados en tu familia. Entonces, sí fue todo un caso. Estudia Derecho después en el ITAM, se gradúa con mención honorífica. Sí, que tú eres arriba de 9.5 de promedio y todavía tener una tesis increíble, entonces es una gran labor. Trabaja en uno de los despachos más importantes de México, se vuelve asociado, creo que fue el más joven en un despacho en Mulvers Asociados, sí, entonces traía toda esta trayectoria que tú lo ves en un currículum y puras palomitas, ¿no? Llevaba 4 años con su novia, que la verdad la queríamos muchísimo. Ya estaba pensando en irse a la maestría en Chicago, ya estaba aplicando, entonces como que tenía toda esta vida por delante, vivía con todos sus mejores amigos en Polanco. No veíamos ninguna alarma o nada que nos pusiera a pensar que íbamos a acabar en esta tragedia. Claro, y su personalidad,
¿Cómo era? Amable, contento, deportista, era maratonista también, pero jugaba tenis, fútbol, o sea, realmente era muy amiguero y yo siempre es lo que digo, no, mi hermano deja todas las cuestiones físicas de alguna manera, reloj, coche, el puesto, pero lo que sí deja es como el permear con todos estos amigos y toda la gente que lo quería a su alrededor, que creo que eso habla mucho más que todos los demás hechos. Wow. ¿Cómo le decían? ¿Tenía algún apodo? ¿Cómo le decían? Sí, le decían ratón, de alguna manera, porque tenía como cara muy finita y le decían rata, ratón. A sus amigos, sí. Típicos apodos, ¿verdad? Sí, luego abogado y le decían la rata, pero pobre, o sea, sí tuvo que demostrar que era bastante. Hacerle honor a la apodo, Exacto, que no iba por ahí. Muy bien, muy bien. ¿Nos puedes compartir un poquito cómo era tu relación con él como hermano? ¿Cómo era tu Claro. relación? Pues mira, la verdad es que la llevábamos increíble. Creo que era mi confidente, mi mejor amigo. Era esa persona con la que no tenía que mentir, que podía ser yo mismo, que sabíamos todo el uno del otro, que no teníamos que escondernos secretos. Entonces, era una relación increíble. Creo que también fue durante mucho tiempo de mi vida como este pilar y este foco para esforzarme más, para ser mejor persona, para tener un crecimiento, porque yo lo veía en él y veía este crecimiento como constantemente quería ser mejor y quería ayudar a más personas y querer lograr más, entonces era un motor de actividad. La verdad, era increíble. ¿Él era mayor que tú? No, era más chico. Ah, más chico, o sea, tú eras el hermano grande. Yo era el hermano grande, él era 3 años más chico que yo y de todas maneras llega un momento en que sí, tú siempre has sido el grande y en los deportes y en la escuela, pero después de la universidad como que esa edad dejó de importar mucho y hablaban más los hechos y yo siempre a él lo veía motivado y haciendo diferentes cosas, entonces la verdad tenemos una relación. Pero aún así yo creo que de alguna manera tú fuiste un ejemplo y fuiste un referente para él como hermano mayor. Pues esperemos. No, yo creo que sí. Por lo que hablas, digo, y lo que poco que te conozco, lo que puedo percibir de ti, estoy segura que sí. Estoy segura que sí. Entonces ya dijimos que era abogado, le acaban de dar esta sociedad en el despacho, lo aceptan como socio, y entonces llega esta fecha que viene a simbrar a tu familia, el 10 de septiembre. El 10 de septiembre, ¿qué es para ti, Eduardo? Pues mira, para empezar, el 10 de septiembre es el Día Internacional del Suicidio. Entonces creo que también ahí hay algún mensaje de que esto no puede quedar nada más ahí, sino que se le tiene que dar voz y se tiene que conocer más de este tema. Wow. El 10 de septiembre del año pasado, la verdad, fue un momento bien difícil, porque cuando tienes estas situaciones, claro que hay tiempos en que te sientes mal, después bien, pero las fechas importantes pesan. Cumpleaños, navidades, pues obviamente el día de eso, pues el día que cumple un año. Lo pasamos en familia, la verdad estuvo increíble, nos fuimos a una playa, hicimos una ceremonia, como que hicimos una despedida, pero siempre tienes ese recuerdo del día y de la fecha. Entonces, ¿qué representa para mí el 10 de septiembre? Es el día en que cambia mi vida, prácticamente, que le da un giro de 360, porque después de un accidente así, tu vida se desmorona. Claro. O sea, sin lugar a dudas, es el peor día de mi vida, pero también es el impulso para crear nuevas cosas, para ver dónde estoy parado, qué es lo que quiero hacer en mi vida, como que también te abre panoramas de qué quieres hacer realmente con tu vida. Claro, por supuesto. Entonces, tu hermano este día recibe una gran noticia para él y para todos ustedes, la gente que lo quiere y que lo acompaña, ¿no? Y que está alrededor de él. Y entonces, ¿qué hace él cuando recibe esta noticia del despacho donde trabajaba? Pues sí, realmente no fue como tal una noticia, había ganado un caso importante, estaba bastante emocionado, pero nada fuera de lo extraordinario, estaba feliz porque le había llevado el caso de inicio a fin, ya como asociado, entonces de alguna manera tenía un peso importante, era un caso importante para el despacho, y nada, se va a festejar, pero como cualquier otro fin de semana, con sus amigos, hicieron una cena de estas de tequilas, en donde patrocinan el tequila y te sirven, y estuvo la verdad, con sus mejores amigos desde chico. Y en esta cena, donde están todos, pues uno deciden probar los hongos o sacar los chocongos. Mi hermano ya los había probado, no era la primera vez que los probaba.
han de ser contadas. Yo creo que era la tercera, cuarta ocasión en que los había probado. Él me había dicho que sí los había probado alguna vez, pero no más allá, nunca platicamos cuántas. Y platicando con sus amigos, pues me dijeron que más o menos era como la tercera o cuarta vez que los probaron. Era un ambiente seguro, estaban en casa de uno de ellos, en donde pues, estaba medio controlado el ambiente, por así decirlo. Claro. Después de eso, mi hermano se va a ver a sus otros amigos del ITAM a una fiesta de paja. Y ahí, ¿De paja? sí, ¿Qué? las fiestas de paga es donde... De paja. Entendí de paja. Dije, pues, No. Perdón. Una fiesta de paga, Ok. sí, que estaban organizando y la verdad la fiesta era como un antro, por así Sí. decirlo, pero muy bien montada. De hecho, yo lo alcancé en la fiesta, ahorita llegamos. Pero ahí es cuando se empieza a desbalancear un poco. Desde el camino de la cena a la fiesta, pues ya estaba hablando cosas no tan coherentes de él. O sea, como que ya se veía que estaba en un trip. Ok. Y esto lo sabemos después por las personas con las que habló de la fiesta, de la cena a la fiesta, que habían convertido un Uber y las cosas que estaban diciendo, como que ya se veía que estaba en un trip. Cuando estaba en la fiesta, él me marca. De hecho, yo le marco para ver dónde estaba él y para alcanzarlo. Y me dice que está en la fiesta, que pues sí, que está medio fuera de sí. Y hasta yo en broma le dije, como, guárdame uno de estos chocongos para cuando llegue, porque yo lo noté que estaba algo extraño. Ok. Antes de llegar, nos marca un amigo de él y me dice, oye, tu hermano no está bien, se siente mal, está en el baño. Pues ya un poco preocupados, llegamos a la fiesta y para mi sorpresa lo veo salir del baño, que estaba perfectamente bien, o sea, podía caminar, podía hablar, tal vez no con esta coherencia como siempre la tenía él, pero pues era él y era simpático y estaba chistoso, pero sí nos pidió irnos, nos dijo como yo ya terminé de estar, no le estoy pasando bien, me acompañan a mi departamento y vamos yo y mi esposa y obviamente le dijimos, claro, te llevamos. Además del trip este en el que le andaban, estas incoherencias, ¿había un malestar físico? Pues yo creo que sí, por eso estaba en el baño. Ok. Ya no sé si vomitó o no en el baño, pero cuando su amigo me dijo, oye, tu hermano no se siente bien, pues al parecer sí, se había metido al baño, no sé si vomitó A lo o mejor no. y ya salió. Yo creo, y en ese momento ya se sentía un poco mejor y por eso había salido como que más resplandecido. Sí. Pero todavía por una cerveza a la barra y después de acabarnos la cerveza fue como, bueno, ya, vamos, acompáñenme. Lo dejamos y lo habíamos dejado como a la 1:30 de la mañana y dijimos, pues perfecto, ya terminó la noche. ¿Lo dejaron en su departamento? En su departamento. No en un Uber, en su departamento. No. Lo acompañamos en el Uber todavía. Y todavía seguimos platicando en el Uber, me acuerdo, veníamos muertos de la risa y sí se veía ese mal trip. O sea, no sé si un mal trip, pero sí se veía que estaba en un trip. O sea, ¿Nos puedes poner como un ejemplo? Porque no estaba 100% consciente de alguna manera. No, esa coherencia que él siempre había tenido en la hora de estructurar las oraciones, no le estaba logrando. Fallas en la memoria de que no se acordaba de algún nombre fácil o de algún amigo. O sea, como que sí se veía que algo no estaba conectando de manera rara, diferente. Sí, exacto. Ok. Pero pues lo dejamos 1:30 de la mañana y termina la noche. Yo me voy a mi departamento con mi esposa. Dijimos, bueno, pues ya, acabamos. Y a las... Perdón que te interrumpa. Dime. ¿Cómo fue esa despedida? O sea, yo sé que tú no sabías lo que iba a pasar. Sí, no, claro. Pero a la hora que se despiden, que tú lo dejas en el departamento, ¿recuerdas las últimas palabras o qué se dijeron? Sí, creo que me dijo 1000 gracias por todo, te quiero muchísimo, nos dimos un fuerte abrazo y estaba feliz de que yo haya ido a la fiesta, de que lo haya regresado a su departamento, que me haya salido. Como que sí, en eso he sentido muy contentos el uno con el otro y por eso cuando hablan muchas veces de la culpa en este sentido del suicidio, pero creo que al final yo hice todo con la información que yo tenía y lo que yo sabía, pues era la manera en que se tenía que actuar, ¿no? Sí, creo que no hubiéramos hecho nada diferente. Sí, porque no sabes. Sin tener este conocimiento, claro. Exacto. Entonces fue una despedida linda, de alguna manera. Es en su departamento, yo llego con mi esposa, nos dormimos y a las 3 de la mañana me vuelve a marcar, como 3:30. Y ahí sí, como que yo me levanto así como que medio molesto. Pues 3:30 de la mañana dije, ¿qué está pasando? Sí. O sea, ya que le contesto, me dice que no puede dormir, que estaba en un insomnio, que le quería marcar a mi papá para pedirle perdón. Y hasta eso se me hizo raro. Como, o sea, ¿por qué me marcó a mí, no a mi papá? O sea, como que algo estaba mal, ¿no? Y cuando me pregunta del insomnio, yo dije, pues este pobre anda tripiadísimo. Le dije, Fer, ponte a meditar. Éramos una familia que meditaba.
Okay. Entonces le dije, medita, ya duérmete, ya mañana otro día. Y se ve que esto nada más fue incrementando y subiendo y cada vez peor. ¿Y nunca le marcó a tu papá? Ya no le marcó a mi papá. O no sé si le marcó a mi papá y tuvo la llamada perdida, pero ya no pudo hablar. Ok. Sí habló con otros amigos. Habló con dos que le contestaron, uno de ellos para preguntarle sobre el sentido de la vida y que veía, o sea, como que se veía que traía ese viaje de qué es lo que estaba haciendo él en la vida. O sea, como que se ve que se empezó a clavar por ahí, le preguntó que cómo estaba él, que si podía ayudarlo en algo y que lo quería muchísimo. Y de hecho creo que le marcó a todos sus amigos. Pero pues, ya a esa edad, a esa hora, pues creo que ya muy pocos le contestaron. Sí, claro. Luego tenemos videos de él subiendo y bajando las escaleras de su departamento completamente encuerado. O sea, que se ve que está fuera de sí. Sí, O sea, se para en algunos puntos, como que se observa, se ve al espejo, como que algo malo está pasando. Sí, ya se detonó, ¿no? Algo como en el subconsciente, en el inconsciente. Sí, no sabemos. No se puede. Sí, y uno de esos viajes, cada vez que te vas metiendo, pues es como meterle imágenes negativas a tu cerebro y cuando estás consumiendo imágenes negativas o cuestiones negativas, pues todo el tiempo te va la negatividad hacia abajo. Claro. Yo creo que va un poco por ahí. Claro. Pasan las horas, tú cuelgas el teléfono, pasan las horas y ¿qué pasa? Pasan las horas, llegan uno de sus roomies, que llegó creo que pues, a las 5 o 4 de la mañana, bastante borracho del antro. Mi hermano se lo encuentra, a mi hermano, y mi hermano completamente encuadrado en el departamento, como que también no era una actitud normal de mi hermano, y ese cuate como, ¿qué te pasa? No sé qué, se reía, pues, está borracho. Sí. Y ya como que mi hermano le dijo, te quiero muchísimo, no sé qué, como que se despidió, pero pues este cuate pues dijo, pues, ya duérmete, ¿no? O sea, como que... Anda enfiestado como Sí, yo. sí, 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 ¿no? bye. Es lo que se pensaría, lo más Justo. normal. Y pues este niño se duerme y a las 7 de la mañana le marcan, o sea, le avisan de allá abajo que mi hermano se había aventado. A las 7 de la mañana él me marca a mí, el último mensaje que deja mi hermano en su celular, que lo recuperamos todavía después de 14 días, porque pues es evidencia, no se sabe bien el proceso, y pues había dejado un mensaje a las 6:16 de la mañana que decía, nada es real. Ay, se me enchinó la piel. Sí. Se me enchinó la piel. Nada es real. Nada es real. Es el último mensaje que nos deja. Y pues sí, y a partir de ahí ha cambiado la vida pues, de todos mis familiares, de sus amigos. O sea, sí fue una tragedia. Sí, definitivo. O sea, cuando tengo la piel china, porque también soy mamá, y no puedo, de verdad, no puedo imaginar. Puedo imaginar, pero no puedo realmente vivir el sentimiento, ¿no? Porque, y tú como hermano, como el hermano mayor, cuando tú recibes la llamada, ¿qué te dices a ti? ¿Cómo es ese camino que te subes al coche y cuál es tu conversación interna antes de llegar al lugar? Creo que entras en un shock completo. Me acuerdo cuando me marca el roomie a las 7 de la mañana y me dice algo pasó, ya todos tus sentidos se empiezan a alarmar, ¿no? Y cuando le digo, dime qué pasó para poder hacer algo, para mandar una ambulancia, para correr, dice, no, please, te lo tengo que contar en persona, algo pasó. Y le dije, necesito que me digas para ver cómo resolver. Cuando me dijo, no hay nada que resolver, todo se envió, entras en un shock completo. Como que por instinto, al principio no sé si crees que es una broma, si realmente no está pasando. No me dijo cómo había sido, o sea, no le pregunté. Dije, bueno, voy para allá. En eso se levanta mi esposa y me dijo, ¿qué pasó? Le cuento que la llamaba, que mi hermano ya no estaba con nosotros. Y pues igual choqueada. O sea, creo que los dos entramos en un completo shock. No hablamos de camino. Creo que me abrazó y fuimos, no sé, tocándonos las manos. Creo que no había esa conversación interna, como que creo que te quieres aferrar a que no es cierto, a esa última esperanza, a ver o a descubrir también qué es lo que pasó, ¿no? O sea, vivíamos bastante cerca. Cuando llegamos al lugar, empiezo a ver a los policías, veo
a su roomie destrozado, completamente llorando, a otro de sus amigos que también ya estaba ahí destrozado igualmente. Y ahí es cuando te cae el 20, ¿no? Y de repente vi el cuerpo de mi hermano, o sea, que estaba pardeado, vi a los policías, cuando me quise acercar me detuvo uno de los policías, me dijo, ¿quién eres? Ya le dije, creo que soy su hermano, quiero ir a ver. Me empezaron a hacer preguntas, me dijeron por qué las otras personas no pueden ni siquiera hablar, están intoxicadas de alcohol, así me dijeron. Y pues era, pues obviamente, o sea, aparte de que estaban borrachos de la noche anterior, el shock, pues no podían manejar la situación, ¿no? No creo que sea algo fácil. Y entonces ya una vez que identifico que sí es mi hermano, me empiezan a hacer preguntas que recuerdo me molesté, o sea, porque me empezaron a platicar de si mi hermano estaba deprimido, si debía dinero, si era adicto a sustancias, un muy mal manejo, una cero empatía. Recuerdo que ningún policía me ofreció ni siquiera el pésame, ¿no? Decirme lo lamento mucho por lo que acaba de suceder. Y luego se empezaron a arrancar y a hacer cuestiones de, y si lo aventaron y no sé qué. O sea, sí, la verdad es bastante feo. O sea, creo que se manejan estos casos y siento que no es una cuestión personal. Siento que ellos han de ver tantas cosas que al final se vuelven un poco indiferentes a estos casos, ¿no? Pero de todas maneras, pues sí, fue durísimo, fue horrible. Me acuerdo que se querían llevar el cuerpo. Yo leí la noticia a mi papá de que se Te iba venía. a preguntar. Mi papá vive en Querétaro, entonces le dije a mi papá que se viniera a México. Le conté que mi mamá no sabía que se había aventado. Yo desde el principio, o sea, lo vi, o sea, era muy evidente lo que había pasado, ¿no? Y le dije, pues sí, pa, se aventó, no sé qué, vente para México. A mi mamá no le puede decir. No le pudiste decir cómo. Le pedí de favor a mi esposa que ella le llamara para contarle. La verdad, sí, no tenía, se me desgarraba el corazón. Claro. Y después ya que supo, hablé con ella y le dije, oye, se están llevando el cuerpo, ¿qué quieres hacer? ¿Lo quieres ver? Ver un cuerpo también caer de 24 pisos. 24. Sí, no es una cuestión agradable. No es lo que quería. Exacto, entonces como que sí le pregunté a mi mamá, oye, ¿quieres que se lo lleven? Y me dijo, no, quiero ver a mi hijo, no sé qué. Sí, la escena la verdad es que fue durísima. O sea, ver a una mamá arrodillada enfrente del cuerpo de su hijo que adoraba, era el Golden Boy, era su todo, ¿no? O sea, creo que sí fue una escena dolorosísima. Desde ahí dije, puta, no quiero que esto le vuelva a pasar a otra familia. Yo como mamá, como te decía, puedo pensar, ¿no? Puedo empatizar el dolor de tu mamá y, o sea, estas cosas, por eso es extraordinaria la manera en cómo ustedes salen adelante. O sea, uno pudiera pensar, me vuelvo loca, no, me pongo en un rincón y me pongo a llorar. Se me hace, es indescriptible, o sea, creo que no hay palabras y me tocas el corazón porque, híjole, un hijo, Sí, tú lo percibiste ahí, ¿no? Digo, los hijos saben que nosotros los queremos de la manera más profunda, pero tú que estuviste ahí presente, como tú mencionas, que fue dolorosísimo para ti ver a tu mamá en esa escena que no hubieras querido, ¿no? Pudiste percibir esa sensación. ¿Qué es, qué sigue en el trámite? Porque imagino que debe ser bien pesado y bien difícil. Y como tú dices, sobre todo esta falta de empatía, ahí hay quienes, porque gracias. esta falta de empatía de las personas, que sí se entiende, pero yo creo que hace falta un gran trabajo por humanizar y como una frase que dijeron, ¿no? Como oye, como tú dijiste, lo siento mucho, ¿quieres que esperemos un momento? Necesitamos, porque es nuestro trabajo hacer estas preguntas, pero te damos tu espacio, ¿no? ¿Qué sigue después? ¿Qué pasa? Pues mira, después fui a la delegación, tuve que ver, pues, que responder, que si era el cuerpo, llevaron a su mejor amigo también como investigación, de alguna manera de homicidio. Al principio no se había catalogado como suicidio. Cosas que también pasan mucho en México es que los suicidios se catalogan como accidentes o como homicidio, o sea, como que ponerlo como suicidio es mala publicidad, entonces lo dejan de ¿Creen? etiquetar así. Ok. Y lo clasifican Lo como en clasifican de otro. otra manera y con todo y todo es la segunda causa de muerte, ¿no? Entonces, Wow. sí, Wow. es
todo un tema. Foco rojo, bien Focos importante. rojos. Qué bueno que lo mencionas. Y no es un tema del gobierno, creo que es un tema de la sociedad, de que tenemos que despertar y tenemos que empezar a hacer cambios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos logrando en nuestra vida? ¿O hacia dónde vamos? ¿O qué es lo que está pasando? Tenemos tantos de estos casos. Claro. Pues mira, sí, me acuerdo perfectamente que en la delegación la primera persona que me dijo, lo lamento mucho, ahí sí me quebré. Y ya dije, pues, vuelves a creer un poco en la humanidad, ¿no? Porque ese poco afecto, ese poco amor, pues es suficiente como para seguir adelante. Todo el tiempo tuve a uno de mis mejores amigos apoyándome en todo, abogado, fue el primero que le marqué, él me acompañó con los trámites, me llevó, me trajo, fuimos al departamento de mi hermano, me acuerdo que me metí a su cuarto, también lloré todo lo que tenía que llorar, agarré una libreta, le escribí una carta en ese momento. Entonces como que fue un espacio liberador, no había visto a mis papás todavía, de ahí me fui a casa de mi mamá, estaba la familia de mi mamá y sus hermanos, que la verdad se lleva muchísimo con ellos, todos destrozados, obviamente intentándola apoyar. Y me acuerdo que me metí a su cuarto y fue una plática pues, como muy profunda, muy humana, muy dolorosa de alguna manera, pero un poco liberadora, como que al principio decíamos, creo que este increíble ser humano se ahorró muchas otras cosas y ya pudo alcanzar, por así decirlo, el cielo o como le quieras llamar y una conexión más grande y profunda y está en un lugar mejor. ¿Tu fe, eres católico? ¿En qué creen? Sí, nos educamos en escuelas católicas, creo en Dios, creo no tanto en la iglesia, Sí. en algunas cuestiones Igual, en la iglesia, pero sí. siempre somos una familia muy espiritual. Y sí creo firmemente que hay algo extra aparte de esta vida, energía, Dios, como me quieran llamar, pero sí, convencidos y la verdad meditamos muchísimo y conocemos de otras religiones, entonces sí somos gente espiritual. Mi pregunta va porque muchas veces cuando suceden este tipo de cosas hay un reclamo, ¿no? Hay un enojo, hay este sentimiento de impotencia, de no haber podido hacer más o hacer algo, y es un sentimiento bien difícil de quitarte de encima, ¿no? De sacudírtelo. Entonces, te quiero preguntar si en algún momento hubo enojo de tu parte, hubo algún reclamo, a Dios, al universo, a la vida, ¿hubo enojo? Sí, al principio constante. O sea, me acuerdo que iba manejando en el periférico y cuando se me metió una persona me quería bajar y romperle la cara de decirle, ¿cómo te atreves a meterte cuando acaba de pasar lo de mi hermano? Y después te vuelves más reflexivo y dices, ¿cuánta gente está pasando por lo mismo y nosotros no tenemos, somos ajenos a la vida de las personas, ¿no? Entonces, creo que ahí te vuelves más reflexivo también de ser más empático con las personas, porque no sabes lo que le está pasando a cada una de ellas que están viviendo. Y esa fue una lección como que fuerte que tuve al principio. Además de la empatía y el enojo, pues empecé a investigar muchísimo. Como que quería toda la información del suicidio, que es un tema que no conocemos. O sea, creo que ni nos los explican en las escuelas, ni en la universidad. O sea, lo poco que sabemos del suicidio, pues es una embarradita. Entonces me empecé a clavar, empecé a escuchar podcasts, todos los podcasts que encontraba era pues, de este dolor y este sufrimiento prolongado durante tanto tiempo que yo decía, ¿cómo? O sea, nada de esto me resuena con lo que tenía mi hermano, ¿no? O sea, como que no encontraba. Y después, pues, más profundo, libros, especialistas, psicólogos, psiquiatras, y ya me empiezo a enterar de todo este mundo, empiezo a platicar con estos expertos, empiezo a ver que el 90% de los suicidios está relacionado con sustancias, que existe el suicidio por impulso, que son estas personas que no pueden estar en un sufrimiento desde hace mucho tiempo, sino pueden estar en un sufrimiento de horas o de minutos, y entonces que los llevan a experimentar este tipo de cosas, de conexiones en los cerebros. Hay muchísimo del suicidio que no conocemos, porque al final lo que conocemos del suicidio son personas que lo intentan, no lo logran, siguen con nosotros y nos pueden compartir un poco de su experiencia. Las personas que lo logran no podemos saber y luego cuando las familias ocultan todo esto, no lo hablan, no hablan de su pasado, no pueden armar como ese rompecabezas para saber realmente qué, para conocer más de este tema, ¿no? Claro. Y yo sí creo que el peor enemigo del suicidio
es el silencio, en no hablar de estos temas. Porque entonces, ¿qué pasa? Que se sigue. Es como ser un poco cómplices o mucho Claro. cómplices, ¿no? Porque hay este tabú y hay esta avergüenza de decir Sí, que sí, miedo y culpa. ¿Por qué? O sea, porque El pensar de que puedes hacer algo más, por ejemplo, como lo dijiste tú, y también lo pensábamos. Oye, esa noche me pude haber quedado con mi hermano. Pues claro que esa culpa la tienes, pero creo que la aprendes a sobrellevar y decir, oye, yo reaccioné y por eso creo que la culpa tampoco duró tanto en nuestro caso, porque aparte de que mi mamá fue una extraordinaria mamá que formó a este hijo en todos los sentidos, como que ella estaba realizada con eso y tenía ese entendimiento de decir, no pude haber hecho nada mejor de lo que ella hice, porque hubiera dado toda la vida a mis hijos. Claro. Y ella estaba muy convencida con eso y eso la deja muy tranquila. De mi parte igual, creo que tuvimos una excelente hermandad, compañerismo, amistad. Esa noche pues también pasé por él, ¿no? Y hice todo lo que se debía de hacer con esa información que yo tenía. Hoy en día, ¿qué hubiera hecho? Me hubiera quedado con él hasta que hubiera salido el trip, me hubiera quedado a dormir o lo hubiera llevado a un hospital, en donde realmente lo hubieran podido monitorear, en donde hubieran podido dejar que se desintoxique de la sustancia. Ya tengo otras herramientas para poder mejorar de mejor manera. Claro. En ese momento no las tenía, entonces creo que pues eso la culpa hace que se desvanezca y realmente no te sirve. En algún momento, y te hago esta pregunta porque yo creo que para salir de trascender este tipo de dolores o este tipo de sufrimiento, te diste el permiso de abrazar tu dolor, de llorarlo, de reconocerlo en ti, para después poder avanzar con toda esta información. Y otra pregunta añadida a esta, ¿crees que el saber y el informarte también formó gran parte de salir de este sufrimiento? Mira, al principio me fui a encerrar a casa de mi mamá, en donde estábamos ella y yo, y pues de alguna manera los hábitos positivos ayudan mucho, el hacer ejercicio, salíamos a caminar a la naturaleza, como que ese tipo de conexiones nos ayudaron a salir un poco más rápido, creo. Fuimos desde el principio a terapia, nos recomendaron con tanatólogos, llegaron 3 a mi casa, escogimos a una tanatóloga con la que hubo mayor conexión. Creo que tener un espacio en donde puedas tocar ese dolor, esas emociones, en donde te puedas abrir realmente, pues es increíble. Sí, fui a esas 10 sesiones que te recomiendan con la tanatóloga y la verdad me encantó. Después de ir con ella, regresé a terapia. Yo ya había estado en terapia psicológica de alguna manera, pero fui a otra terapia como para evolucionar y transformar un poco este dolor. Pero lo que sí me deja muy marcado, uno de estos 3 tanatólogos que fue al principio a mi casa, que no nos quedamos con él como tanatólogo, pero él nos ayudó a hacer unas meditaciones guiadas y con familia y amigos, que estuvo increíble. Y se me queda siempre una frase muy grabada de él es, después de estas pérdidas tan fuertes, hay de dos, o te tiras al piso y lloras y te vas al rincón, como tú me lo dijiste, que lo entiendo, porque ese dolor existe y es real, o agarras este nuevo impulso y empiezas a crecer como persona y empiezas a crecer de una manera exponencial, porque ahora tienes algo por qué luchar. Y cuando nos dijo eso, yo dije desde ese momento, de aquí soy, de aquí me voy a agarrar y esto es lo que quiero hacer. Obviamente toda la familia, amigos que estuvieron ahí, pues esa semana insistentes, todo el tiempo queriéndonos ver, o sea, acompañándonos, apapachándonos. En el proceso, me acuerdo que hubo una amiga que me mandó mensajes todos los días durante 6 meses para preguntarme. O sea, son unas cosas que realmente agradeces y dices, qué padre haber tenido este círculo que te puede ayudar y te levanta de esta situación. Claro. Entonces, hablando de herramientas, te lo pregunto porque habrá muchísima gente, como ya lo has expresado, que está atravesando un momento así en estos momentos, o que ha atravesado estas situaciones, que no ha podido salir adelante, que ha elegido diferente, porque una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento. Yo creo que el dolor está y Claro. ese permanece, ¿no? Es como la circunstancia, lo que Y los días, lo que decíamos, en la Navidad te llega y Exacto, estos porque sentimientos está que tú ahí. no controlas, claro, Es la son herida, ¿no? emociones. Al final, tú no controlas tus emociones, pero las puedes guiar. Exacto. Y yo pienso que el sufrimiento es una elección. Vivir sufriendo, ¿no? O elegir atravesar ese sufrimiento y
buscar las herramientas de alguna manera para salir de eso, para Exacto. romper con ese círculo. Exacto. Y esas herramientas existen, o sea, y son hábitos al final, y es ir a terapia, y la lectura, la meditación, y cuando tú escoges todo este combo de herramientas que existen y están ahí, Sí. o sea, tú las puedes investigar y puedes leer de estos temas, claro que te ayudan, Claro. y te ayudan a transformar el sufrimiento, amor, a paz. Yo también me acuerdo que después de sentir tanto dolor, también fui capaz de sentir muchísimo amor. Porque lo puse en una balanza. Dije, si alguien puede sentir tanto dolor es porque amaba muchísimo a una persona. Ay, qué lindo. Sí, Cierto. y es cierto. O sea, creo que te das cuenta de cuánto amor sientes por alguien cuando lo pierdes. Creo que es la primera muerte. Se me habían muerto mis dos abuelitos paternos, pero ya tenían 96 años, ¿no? O sea, nunca tuve una muerte cercana, la verdad, a mi familia. De hecho, éramos muy irónicos con la muerte, como que nos reíamos, hacíamos chistes, hasta que te pasa, ¿no? Y si es un cerrón de boca duro. Pero es igual esa ironía de tomarlo con corazón, con simpleza, con risa. Que obviamente si alguien llega y me echa un chiste de mi hermano de que se suicida, No. sí, no creo que reaccionaría de la mejor manera, ¿no? Pero sí es empezar a ver esa parte amorosa, ese humor, esa amistad, o sea, como que ver también todo ese lado. Claro que sí. Te voy a hacer una pregunta que a mí, bueno, como escuchando la historia y todo, pues se me da como difícil, ¿no? Porque tú habías probado los chocongos. Sí. Sí, de verdad están muy de moda en nuestra sociedad. No, yo lo sé, por eso estamos sacando el episodio, porque es importante. Yo sé que está de moda, yo sé que hay bodas y la gente lo saca y lo toman como súper a la ligera y es esta, ¿no? Sí, sí, Hermano, sí, estoy sí, bien, o sí. sea, No, y es no, como, no, qué chido, completamente. y de todas las edades, y Pero está tan normalizado como el alcohol, como los cigarros, como la marihuana, y al final, pues tú estás viendo las estadísticas, y fue lo primero que yo me di cuenta. O sea, hay una relación enorme entre la cantidad de suicidios, de trastornos mentales, de la salud mental, con estas sustancias, con el alcohol, con la marihuana, con la moli, con el chocongo, con lo que tú me digas. Y entonces ahí es cuando te replanteas hacia dónde estamos yendo como sociedad y qué quieres de tu vida. Porque sí, le pudo pasar a mi hermano, pero como yo les digo en la conferencia, le puede pasar, o sea, vean el currículum que tenía. Todos podemos pasar por eso, una mala noche, una pelea, una desconexión. Tengo un amigo que adoro y quiero muchísimo y esto fue en una boda meses atrás, en donde él entró en un mal trip y gracias a Dios yo estaba ahí, lo pudimos a cuidar y acompañar, porque quién sabe en qué hubiera terminado. Porque él me decía, no sabes el miedo que yo sentía de no poder controlar mi propia mente. Y una persona deportista, exitosa, que pudo haber tenido tristemente un desenlace parecido al de mi hermano. Se pudo haber matado en un accidente automovilístico, tú dilo, por no tener el cuidado y la precaución. Y aparte esta persona, lo peor de todo, es que ni siquiera fue consciente de él haberse tomado una droga. ¿cómo? Probablemente estaba en un entorno en donde se tomó algo que sí traía drogas. Ni siquiera sabemos qué es. Yo, pues, obviamente con todo este tema sí quise investigar y saber qué fue, pero pues él me pidió que ya no le diéramos más vuelta, porque también era chismosear quién había puesto. Claro, la sustancia. Exacto, como que ya no quiso profundizar más, pero yo lo viví con él y mi esposa también. Y entonces dijimos, por algo nos pasan estas cosas y por algo nos pasan a nosotros y creo que es necesaria esta información y gracias a Dios estuvimos esa noche para él, porque pudo haber acabado mucho peor. Cuando yo estaba preparando este episodio, se me vino una idea o pregunta y la quiero poner sobre la mesa. ¿Tú crees que de alguna manera Ratón o Fer vino a salvarte de que tú siguieras con el uso de la sustancia? Vino a cambiar y a transformar mi vida, sí, completamente. O sea, porque me dio mucho más sentido, mucho más propósito, ser mucho más analista, replantear mis relaciones también con amigos, familia, esposa. Claro que me vino a destruir muchas creencias que teníamos desde el sentido económico, ¿no? Creo que
fuimos educados como muchos niños de mi entorno socioeconómico de querer la mejor oficina, el coche de lujo, la esposa más guapa, el cuerpazo, o sea, como que crecemos con esta idea de la portada de Forbes. Sí. Y luego te das cuenta de cuánta estupidez es eso, ¿no? Cuando si una vida no tiene propósito y si una vida no es para ayudar a las demás personas, es una vida bien vacía. Y lo decía Jim Carrey en uno de estos speeches de graduación que decía, me encantaría que toda la gente pudiera ser rica y famosa para que se dieran cuenta que eso no es la felicidad, que por ahí no va. Entonces, sí es un parteaguas, obviamente, en todos los sentidos, es un maestro del más allá, o sea, para seguir informándome, seguir creciendo, seguir comunicando de alguna manera y cambiar el rumbo de mi vida, sí, sí. ¿Cómo podemos hacer entender? Porque hay esta frase de nadie entiende cabeza ajena. Y a mí eso me desespera mucho, porque yo he hecho episodios como el tuyo que estoy haciendo para que la gente abra su conciencia, pueda ver, haga conciencia, que entendamos como sociedad. ¿Cómo crees que podemos llegarle, tú que das conferencias y que estás en esta bandera, ¿no? De prevenir, de ayudar, de informar, sobre la propia experiencia? Oigan, abran los ojos, pongan atención, ¿no? ¿Qué hace falta para que entendamos como seres humanos? ¿Qué hace falta? Y esa frase la tengo grabadísima, porque creo que hasta yo mismo, o sea, me acuerdo, me he escuchado un podcast, el de Oso Traba, ¿no? Que es muy famoso. Y fan, y todas las semanas escuchaba su episodio y tal, y de repente, después de lo de mi hermano, me dice mi esposa, oye, ¿no escuchaste este episodio de Maureen Terán con Oso Traba que habla del trastorno límite de la personalidad? Ella también tuvo un intento de suicidio, son un psiquiatra. Y dije, ¿cómo? O sea, yo escucho todas las semanas y nunca había escuchado este tema. Y efectivamente, o sea, vamos a decir que era el 130 y había escuchado del 156 al 131 y luego del 129 hacia abajo. O sea, me lo salté completamente por el título, porque no nos gusta escuchar estas cosas, y no nos gusta meternos, y como que vivimos en una burbuja en donde todo está bien y no nos gusta tocar con esta sombra y todo esto malo, que realmente si tocamos y nos damos cuenta es donde aprendemos. Creo que los libros es una herramienta increíble para aprender en cabeza ajena. Sí. Creo que son historias que nos cuentan personas muy detalladamente, ya sea novela, ya sea lo que sea, es un conocimiento que aprendemos. Entonces, de ahí sí podemos sacar. En las conferencias yo se los digo, yo no soy el papá de los niños, o sea, yo vengo a hablarles y darles mi testimonio y la información que yo he encontrado. Lo que hagan con esta información es, o sea, es su tema, ¿no? Y es la conciencia de los mismos adolescentes que no son tontos y que te escuchan, y entonces que se pueden llevar 2, 3 cositas y pueden empezar a cambiar 2, 3 hábitos, y entonces creo que es un círculo vicioso que se empieza a hacer continuamente. No va a ser de la noche a la mañana, pero entre más personas seamos apoyando estos movimientos y estos esfuerzos para cambiar la salud mental, para cambiar la conciencia, pues va a ser más fácil. Cuando haya más actividades, que no todo gire alrededor del alcohol, de las drogas, de la sustancia, pues también vamos a poder empezar a ver un cambio. Va a ser lento, pero ahí vamos, ¿no? Va a ser lento. Vamos en el camino. Y aparte competimos contra una industria de millones y millones de dólares. O sea, el alcohol está promocionado en todos lados como si fuera el que toma el más rico, el más guapo, o sea, el más divertido. El más divertido. El cigarro era exactamente lo mismo. La marihuana, ahorita te la pintan en las películas como que el que fuma marihuana es súper chill y surfer, ¿no? Y, o sea, hay toda una industria que genera muchísimo dinero con estas drogas que se está beneficiando del consumo de eso. Entonces, ir contra marea y empezar estos movimientos es difícil. Sí. Pero pues en una constante, y como dices tú, entre más seamos, más fácil va a ser eso. Claro, más no es imposible, ¿no? Y algo va sembrando uno poquito, ¿no? Claro, los chocongos. O sea, los chocongos, ¿cuántos millones de pesos te gustan que hayan sido en los últimos años? Que a pesar es ilegal, hay muertes alrededor, estamos ayudando al narcotráfico. O sea, hoy en día en las elecciones que decimos, y nuestro México, y no se lo va a llevar, nosotros mismos se lo están llevando la fregada. O sea,
perdón que diga los whitexicans, pero que me da risa, ¿no? Y están espantados, y el Congreso, y ahorita están muy pegados a las elecciones, cuando seguramente ni saben quién es su diputado, y los que saben me da gusto porque se involucran y que sepan. Claro. Pero las mismas personas que consumen una sustancia, que se meten molly, que se meten marihuana, por una noche de diversión, cuando hay todo lo demás alrededor para que te llegue esa marihuana a ti o te llegue esa molly a ti, que hay muertes, que hay pobreza, que hay narcotráfico, se me hace una cuestión sumamente egoísta e incoherente. Sí, porque es estar pagándoles Somos para nosotros, que sigan para que haciendo todo continúe esto. esto, Claro. y nosotros lo vemos en México, vemos el tema de la inseguridad, vemos el tema, y de todas maneras sigues consumiendo. Es como, sí, ganas de date cuenta, ¿no? O sea, despierta. O sea, por estas 4 horas o 5 horas que yo me quiero sentir algo diferente y me quiero Probablemente haya divertir, una muerte atrás. no, de seguro, no una. Y en tus manos. O sea, creo que Exacto. somos partes y somos cómplices. Y también, si nos queremos poner la venda en los ojos, pues así vamos a continuar. Pero hoy vemos el país cómo está. Claro, claro. Y también, ¿sabes qué creo yo? Este pensamiento que tenemos los seres humanos, a mí no me va a pasar. Qué bárbaro, pobre Eduardo, o sea, le pasó a él, lo vivió con su hermano. No, pero a mí no me pasa. Creo que tenemos mucho en el subconsciente esta frase de que creemos que a nosotros nos va a pasar. Eso pasó cuando surgió toda esta cosa del SIDA, o sea, la gente creía o sea, creemos que somos intocables. Y esto se me hace bien peligroso porque no es cierto. O sea, es una irrealidad, es una evasión, es un no querer ver lo que nos están poniendo enfrente y que nos están diciendo, como ahora tú, en este caso. Y yo cuando también estaba preparando este episodio dije, es que en realidad todas estas sustancias es una ruleta rusa. Claro. Y probablemente no te pase la primera. Pero si la sigues consumiendo, te va a pasar. Y o vas a arruinar a tu familia, o te vas a meter en otras cuestiones, o van a abusar de ti. O sea, también la cantidad de abusos sexuales hoy en día es enorme. Sí. Y es tristísimo. Terrible. Y el 100% está relacionado con alcohol y sustancias a partir de cierta edad. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir, no? O sea, ¿qué queremos lograr? Y ahorita que me decías, ay, se me fue la idea, pero regresemos tantito. Me estabas hablando de... Te estaba hablando de a mí no me va a pasar. El a mí no me va a pasar. Puede ser que sí no te pase. Puede ser que te salves. Pero lo que yo sí me doy cuenta, que a mí no me pasó, la verdad, yo las experiencias que había tenido con los chocongos, todas habían sido positivas. Yo prefería comerme un chocongo a echarme 10 cubas, porque al día siguiente podía pararme e ir a la bici de montaña, porque a mí no daba esta crudo. Pero después de lo de mi hermano, empiezas a ser más introspectivo y empiezas a pensar por qué la necesidad de estarte metiendo estas sustancias. Gracias. Y hay algo que no estaba bien en mí, que no estaba bien en mi relación, que yo me quería escapar, que no estaba bien en mi trabajo. Y cuando empiezas a resolver estos temas, cuando empiezas a ir a terapia, cuando empiezas a tener una mejor comunicación con tu esposa y empiezan a mejorar las cuestiones, no necesitas estas escapatorias y no necesitas perderte, y te das cuenta que puedes pasarla bien en estos eventos recreativos, que sí son, sin la necesidad de las sustancias. Y entonces te sientes mucho mejor al día siguiente, te la pasas muy bien también en los eventos, y también ya te quitas el FOMO, ¿no? El tengo que estar hasta el final de cada cosa. Sí. Ya no existe, porque ya tienes un plan al día siguiente increíble que te llena, que te satisface, y entonces dices, ya terminé de estar, muchas gracias, hasta luego, ahí se ven, se duermen, se cuidan, y ya dejas a todos los borrachos que sigan ahí comiendo, o sea, que sigan ellos, pero ya no te pesa, porque claro, cuando tú estás bien ya no necesitas de alguna manera recaer en este círculo y en estas sustancias. Y a ver, todos somos humanos, a mí también me pasa, tuve mi despedida de soltero, tuve una noche en donde me emborraché y sí, estuve con mis amigos y son regresiones de esas actitudes de chico que de repente tienes, pero ya son contadas. Y ya no es cada fin de semana, y ya no son en las bodas, y ya cada vez que llegas a un restaurante, pues cuando el mesero te ofrece qué quieres de tomar, se refiere a un alcohol. Claro. Hoy en día ya no, ya es un vaso de agua, o sea, ¿qué aguas de sabores tienes? Me encantaría que en los restaurantes hubiera más aguas de sabor. Sí, o sea, es impresionante. Y ricas, ¿no? Exacto, como... tienen una carta de cócteles y son 58.
Y bebidas sin alcohol, 0. O sea, sí. Sí, 3 o 3. y malísimas, ¿no? Sí, O sea, sí, hacer como una sí. mixología sin alcohol. ¿Para qué Sí, necesidad? cuando un agua de limón, o sea, son deliciosas. Si lo puedes empezar a hacer, Pero que hagan. el negocio del restaurante Es el alcohol. Otra vez, ¿dónde Volvemos a están lo los mismo. incentivos? Exacto. Y aquí quiero hilar Pero bueno, que nos hagan, que nos vendan el agua de como horchata si más fuera- cara. O sea, me da igual, si en vez de 30 pesos me la venden en 60, la voy a modo. consumir. Sí, claro. O sea, sí, yo cuando voy al restaurante le digo, no, a ver, ¿me puedes preparar este cóctel sin el alcohol? Cóbramelo igual, no me importa. Exacto. Pero sin el alcohol. Pero Y se además ve bien ganan rico. ellos, Sí, claro. claro. Y aquí quiero hilar la siguiente pregunta, Eduardo. ¿Tú por qué crees, en todo esto que has estudiado y has visto y de esta experiencia personal, por qué crees que jóvenes, adultos, de todas las edades, no estamos negados a vivir el presente en nuestro presente? Mira, lo que tocas creo que son varios temas, creo que repetimos patrones de alguna manera que vimos a nuestros papás. Yo la primera cerveza que me la tomé con mi papá. Y a los 14 años, sí, porque me decía, prefiero que tomes conmigo y aprendas a controlarlo a que tomes allá afuera. Y mi papá lo hacía desde un lugar de mucho amor y porque quería que yo estuviera bien, pero pues no tenía la información correcta para saber que mi cerebro se acaba de desarrollar hasta que tenemos 21 años, que por algo es ilegal darle alcohol a los menores. Y cuando empezamos a ser tan permisivos y desde chiquitos estamos en contacto con estas sustancias, es bien difícil salir. Y entonces cuando empezamos a relacionar las emociones con las sustancias, pues se pone cada vez más complicado, porque todos los especialistas te lo dicen. O sea, cuando tú empiezas a tomar alcohol con tus amigos y te la pasas bien, relacionas el alcohol con pasarla bien. Cuando estás triste y deprimido y de repente tomas o fumas marihuana y te sientes mejor, pues relacionas. Y entonces todo el problema está en estas emociones y que no las conocemos ni las experimentamos. O sea, desde chiquito te dicen, no llores, las niñas bonitas no deben llorar, los niños no lloran. O sea, como que nunca hemos podido estar en contacto con nuestras emociones y en el presente para vivir las cosas que nos están pasando y tener estos espacios de meditación, de lectura, de terapia, para poder realmente estar. Y cuando logras eso, qué diferencia. Qué paz se siente, qué tranquilidad, cómo camina tu vida de una manera mucho más fácil. Y el viaje, yo creo, yo también doy unas conferencias y mi frase es, el viaje no es hacia afuera, el viaje es hacia adentro. Correcto. Y entre más viajes hacia adentro, más feliz eres y más obtienes todo lo que quieres obtener. Por eso hay que estar más adentro que afuera. Claro. ¿No? Y no perder tanto el tiempo afuera, ¿no? Y se ve, lo sientes con esas personas, ¿no? Con las personas que están en paz, que están tranquilas, pues te dan calma y por eso las buscan las demás personas y por eso la abundancia o la riqueza o como lo queramos decir, va llegando y se va acomodando. Exacto. Entonces, claro que es un excelente consejo el que acabas de dar. A ver, este tipo de drogas en lo que tú has investigado, por ejemplo, si ahorita las están consumiendo o las consumen de vez en cuando, ¿hay consecuencias a futuro? ¿Qué has sabido de esto? Sí, hay muchísimos estudios y justo ese es un tema con la psilocibina, ¿no? Que dicen que se usa para tratar enfermedades mentales y PTSD, trastornos. Ok, se usan como medicinas para gente que está enferma. La gente que no está enferma no las tiene que tomar. Claro. Y si las tomas con recurrencia, hay un estudio en Suiza que esto se hizo con LSD en los años 50. El LSD se usaba como la psilocibina hoy en día en microdosis y en espacios controlados, y entonces podías llegar a un lugar más adentro en terapia y supuestamente salías transformado y tenías un viaje pues, como la ayahuasca y como todo esto. Lo que estos estudios demostraron es que después de 10 años el cerebro empezó a dar síntomas de esas terapias o de esos consumos previos. Y entonces empezaron a tener problemas de bipolaridad, de enfermedades mentales, porque al final lo que estás haciendo es una desconexión en el cerebro. Porque las neuronas, cuando estás poniendo estas sustancias, las estás sobrecargando o de dopamina o de alguna otra sustancia que está haciendo un desbalance. Y eso a futuro tiene consecuencias. Y está más que probado que todo el tema de enfermedades mentales avanzadas, sí, por ejemplo, yo voy a tener Parkinson, Alzheimer, bipolaridad, lo que tú quieras,
a mis 80, 90 años, cuando se está desgastando mi funcionamiento del cerebro, si yo las empecé a consumir de manera regular y recreativa, y no quiere decir que haya sido un drogadicto, puedo tener Alzheimer desde los 60 años, desde los 50 años. Wow. Y hay hay varios, pero hay dos psiquiatras que a mí me encantan, que uno es Stotts, que es gringo y trabaja con estas celebridades y entonces hace muchísimo estudio de esto porque a él le pasó. Él consumía estas microdosis del LSD y lo que hizo es que se desató el Parkinson desde que tiene 35 años por estar experimentando con estas sustancias. Súper joven. Y cuando él te dice, pues sí, puede ser que por mi herencia y mi genética pude haber tenido Parkinson a los 70 años. Si hubiera cuidado bien mis hábitos, si hubiera comido y hecho ejercicio, pude nunca haberlo tenido. Pero el experimentar con estas sustancias me lo brotó desde que tengo 35 años y por eso estoy luchando con este tema y sabiendo todo esto. Wow. Y luego hay otro que hace resonancias, MRAs, del cerebro, que ese también a mí me encanta, porque al final los psiquiatras decían, somos el único doctor que realmente no podemos ver el funcionamiento del órgano con el que trabajamos. Si tú vas con el ortopedista y tienes el hueso choco, pues una radiografía y ve que tienes el hueso mal y entonces puede entrar y operar. Claro. Este psiquiatra es lo mismo, decía, yo quiero ver la herramienta con la que estoy trabajando, cómo se ve. Y veía con todas las personas que habían probado sustancias o consumido sustancias, cómo el cerebro cambia, cómo el cerebro de una persona que ya consumió sustancias es diferente al cerebro de una persona que nunca ha consumido sustancias. Entonces ese también es un ejemplo clarísimo de cómo se va deformando poco a poco y tiene consecuencias a mediano y a largo plazo. Wow, qué interesante y qué bueno que nos estés compartiendo esta información. Incluso yo no lo sabía, ¿eh? O sea, para que sea otro foco rojo, para que tengamos mucho cuidado. Pero no lo sabíamos y sí, ¿no? Porque sabemos que mata neuronas. O sea, Sí. tú lo sabes cada vez que tomas alcohol, claro. Entonces, como que sí lo sabemos, pero lo dejamos ahí. Exacto. No, hay que ver lo que está ahí para que tomes decisiones más conscientes. Exacto. ¿Por qué crees? Es que yo siempre me he hecho esta pregunta y me gusta hacerla. Y más a un chavo como tú. Yo estoy muy en otra generación. Pero ¿sabes qué? Me sorprende que ahorita los adultos también se están convirtiendo un poco en esta actitud como de adolescente, de chavo. Porque ahí va mi pregunta es, son segundos, Eduardo, en que tú eliges, te ofrecen y tú decir sí o no. Son segundos. Y es un sí o no que puede cambiarte la vida, que te puede llevar a una tragedia, que sí, a lo mejor te la vas a pasar muy padre, como tú dices, y va a ser recreativo nada más. Pero ¿por qué crees? ¿Qué tenemos que hacer para que estos 2 segundos de decir un sí o elegir un no sea consciente y cambie? Claro. Uno es con el conocimiento y saber los riesgos realmente que hay detrás de la sustancia, te puede hacer pensar mejor tú sí o tú no. Creo que la presión social influye bastante también. Si nosotros empezamos a trabajar la presión social y estamos bien con nosotros mismos, cada vez te importa menos la presión social y entonces puedes decir un no y un no es no. Y eso a mí me ha quedado clarísimo. Cuando tú aprendes a decir que no, tus sí se vuelven mucho más valiosos. Porque entonces la persona realmente quiere estar porque tú estás ahí, no porque eres un borrego más de la sociedad. Wow. Y eso, vaya que lo he vivido. Y me encanta. Y además de saber toda esta parte de riesgo, sí o no, ¿cómo estás conscientemente? Creo que muchas veces cuando te ofrecen estas sustancias estás alcoholizado. Cuando tú tomas alcohol, ¿qué pasa? Que disminuyes todos tus riesgos. Entonces es mucho más fácil agarrar a un chavito de 18 años que está ahogado y decirle, oye, dale a la cocaína para que te sientas bien y te vayas y te ligues a esta chava. Si yo llego un martes por la tarde después de que el niño jugó fútbol y le digo, ten cocaína para que metas me va a mandar a la goma, porque sabe todos los riesgos, ¿me explico? Está más consciente, está más alerta, ¿no? Y entonces ese también es un tema con las sustancias. Generalmente nos las ofrecen cuando estamos alcoholizados, cuando no estamos, no sé, cuando los riesgos no los podemos medir de mejor manera. Pero si tenemos inculcado y sabemos todo lo malo que pasa con las drogas, y esto es un ejemplo
que tengo de mis amigos cercanos, los que nunca probaron drogas, es porque tuvieron interacción, porque su familia nunca ha consumido, eso es número uno, y por eso también me encanta dar las conferencias con los papás, porque los papás lideran con el ejemplo. ¿No? Claro, claro. Si tus palabras no reflejan lo que tus hechos dicen, pues no va a haber escuincle que te haga caso. Si tú le dices no tomes y toman todos los fines de semana y se ponen ahogados y ven que se la pasan bien con el alcohol con sus amigos, pues van a imitar esos patrones. Claro. Por eso me encanta dar la conferencia tanto a jóvenes como a adultos. Claro. Como tú dices, hay adultos que se siguen comportando como pubertos y que están educando y tienen la responsabilidad de educar a estas personas que hoy en día no tienen la conciencia para poder tomar sus propias decisiones. Exacto, somos el guía, ¿no? O sea, el ejemplo, el guía. O sea, hay que poner atención ahí porque también siento que los papás en abrazar esta libertad nueva, porque es nueva, sobre todo para mis generaciones, yo lo veo, caemos en un libertinaje. Y entonces los límites los hacemos borrosos para nuestros hijos. O que hagan su libertinaje de otra manera. O sea, tú no necesitas tomar sustancias para llegar a estos estados, que medite la gente. Exacto. O sea, y te das cuenta que puedes entrar muy profundo y muy en paz y conseguir todo esto que quieres. Si no estás bien en tu relación, las sustancias no es la solución, vas a estar peor, porque al día siguiente te vas a sentir mucho peor, más desbalanceado, con mayor problemas. Ve a terapia. Lo mismo les digo, cuando quieres que tu hijo vaya a terapia, ¿cuál es la mejor manera? Que tú vayas a terapia. Y que vean ellos de alguna manera cómo te está sirviendo y cómo está transformando para que tú quieras ir a eso, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo es? Ahora, a un año dices que tiene ratón, que se fue. Tu relación ahora con tu hermano. ¿Cómo es tu relación con tu hermano? ¿Cómo te relacionas con él? Mira, yo creo que trasciende. Al ser una familia espirituales y creemos en muchas cosas y hemos leído mucho acerca de este tema, hay una plática constante que pues, sí, de alguna manera no es de ida y venida, pero toma señales de ciertas cosas que aunque sea el inconsciente, me da igual lo que sea y la parte científica, están ahí. Y entonces yo puedo platicar de maneras muy profundas, le escribo mucho a mi hermano y cuando le estoy escribiendo sobre ciertas cosas y de repente me debrayo y me voy a otras cosas en específico, me doy cuenta yo también que hay cosas ahí que tienen que salir, ¿no? Entonces como que esa comunicación la verdad es que no ha cambiado, ha sido muy constante y cuando yo le he pedido cosas de, no sé, estoy molido por trabajo, por conferencia, porque dormí pocas horas, digo, por favor ayúdame y te pido que me des energía. Al día siguiente me siento como si hubiera dormido 8 horas por las enteras. Entonces, hay cosas que no te puedo explicar de cómo cambian estas relaciones, pero lo que sí te puedo decir es que sigue existiendo esa relación. Eduardo, si Fer estuviera aquí ahorita platicando con nosotros, ¿qué quisieras decir? Agradecerle, yo creo. Creo que nunca perder el tiempo para agradecerle a las personas por todo lo que te aportan. Y no nada más por lo que pasó después de su muerte, sino por todo lo que hizo en vida. Entonces, lo único que hay es agradecer. Pues yo te agradezco infinito por abrir tu corazón, por haber aceptado esta invitación y también por compartir tus testimonios. Gracias por darle esta voz a Fernando, que hoy no está físicamente, pero estoy segura nos está acompañando. Y por hacer de la tuya una bandera de conciencia, de hacernos ver lo que muchas veces no queremos voltear a ver. Gracias por elegir la intención del amor y de compartir, por enseñarnos que el dolor puede ser esa fuerza que cambia el rumbo de muchísimas vidas. Gracias, Eduardo, porque en esta ausencia indescriptible se encuentra la fuerza del valiente que, como tú, la acepta, la entiende, la abraza y la expande en el sincero mensaje amoroso de prevenir, de abrir el diálogo y de conectar. Gracias porque con tu presencia haces posible tener la esperanza de dar la vuelta a las cosas y pensar distinto, ver distinto, hablar distinto, hacia un camino que de verdad puede ser extraordinario. Muchísimas gracias de corazón. Gracias a ustedes que escucharon este episodio
Si les gustó, denle like, compártanlo, suscríbanse, porque este mensaje tiene que llegar a más personas y puede ayudar a abrir muchísimas conciencias. Gracias.